Buenas, una semana más nos encontramos conociendo a belenistas y belenes de nuestra ciudad. Esta semana me acompaña José Antonio Ruiz, es el autor en este caso del Belén de la Hermandad del Rocío. Buenas, José Antonio. Buenas tardes, sí. ¿Qué tiempo llevas tú en este mundo del Belén? En este mundo del Belén, así en la calle, haciéndolo, montándolo, instalando la Hermandad del Rocío, este va a ser cuarto año. En mi casa lo monté, creo que fueron 2 o 3 años. Y bueno, ese es el tiempo que llevo. ¿Y cómo te iniciaste en este mundo? Mira, pues en este mundo siempre me había ilusionado, siempre me había gustado, pero nunca me había atrevido, no conocía a nadie. En este mundo empiezo a través de unos compañeros del hospital que eran belenistas, uno de ellos que lo montaba en el hospital, otro lo monta en su casa, y allí en Jerez. Y a partir de ello empezamos a hablar, veo cómo hacen algunas cositas, veo cómo hacen algunos ladrillos, cómo hacen algunas, empiezan a explicarme cosas, y a raíz de ahí empieza a aplicar gusanillos. Empiezo a buscar una figura, al principio lo de las figuras parece que es fácil, pero me costó trabajo. Lo primero que vi fue a través de internet un José Luis, que es de Medina, que hace figuras napolitanas, un artista fenomenal. Con esa figura estuve 2 o 3 años. Al final no me encuadraba en la idea que yo tenía de Belén, pero bueno, las terminé vendiendo. Después empecé con Joaquín Pérez y ahora por último le estoy comprando figuras, me la estás haciendo Arias. Normalmente los que conocemos tu Belén te gustan las figuras de un tamaño ya más considerable. Además, viendo las dimensiones de este Belén, te rellena mucho lo que es el tamaño de la figura, ¿no? Sí, yo prefiero las figuras, me gustan las figuras que sean grandes. Este año son de 40 centímetros, el año pasado las anteriores de José Joaquín Pérez eran de 35. Me gusta que sean grandes. La idea de este Belén, ¿cómo te surge? No me surgen de ninguna forma, viendo una especie de ruina, la parte está donde va lo que es el misterio, el nacimiento en sí, y lo otro una construcción típica hebrea, lo que nosotros podemos entender como hebrea, tampoco en aquella época tampoco sería así las construcciones. Sí, es verdad que tampoco hay mucha documentación gráfica, pero es verdad y poco más, que es eso, que vemos que un poquito. Lo vemos eso, un Belén de lo que solemos decir de estilo hebreo y eso. Piedras veo que el ciento y la madre, vamos. Casi todo es de piedra, que todo es construcción, quitando esta parte de aquí que está hecha de corcho, que hay una especie. En principio la idea original era hacer una cascada. Iba a ser una cascada la idea original, pero puse una fuentecita con un chorro muy pequeño que no se veía. Y cuando ya puse una con un chorro más grande, salpicaba todo. Entonces era una catarata. Al final desistí por la idea de la cascada, de la fuentecita, y voy a poner ahí en ese lugar, voy a quitar un poquito esto, remodelarlo y poner una fuente. Es decir, que te va surgiendo la idea, claro, y vas también adaptándolo cuando te vas encontrando con los problemas, que en la cabeza se ve muy fácil. Solo lo estás haciendo, yo sé que hay una pequeña ayuda por un lado, ¿no? Lo estoy haciendo yo con la ayuda de mi esposa. Le gusta a ella, ¿no?, el tema, y sí, se le da también el tema de tallar las piedras. A ver, mucha gente usa, en estos belenes y eso, suelen tallar la pieza. Yo estoy viendo que casi todas, si no me equivoco, es hecha una por una, ¿no? Esta es una por una. Yo prefiero hacerlo. Intenta también la otra técnica. La técnica es con el pirograbador, ¿no? Con calor, intenta quemarla, pero no le daba. A mí no me. Hay gente que sí le sale bien, a mí no me sale. La veo muy plana. Me gusta hacerlo una por una. Es mucho más trabajo, pero yo prefiero hacerla así. Y algunas ya después vas cubriendo la llaga, ¿no, José? Sí, hemos visto aquí una parte que, por ejemplo, esa parte de aquí sí está ya cubierta con la llaga, ya está cubierta, digamos, lo que es un enlechado, ¿no? Con escayola. La parte del fondo también está tapada, esta todavía está sin tapar, igual que la que de la izquierda. La fuente tampoco está tapada con escayola. Hay que tapar la junta, no las llagas. La madera veo corcho, pero veo que también hay algo de madera, ¿no? Hay madera barza, madera normal donde puedo encontrarla, desde la basura a palés, de todo. Aprovechamos todo los belenistas. Esto vemos en principio es la primera idea, quedaríamos terminar un poco el último plano. El tercer plano, efectivamente, el tercer plano todavía no lo tengo muy claro, pero bueno, la idea va a ser terminarlo. ¿Qué dimensión puede tener más? Mira, esto tiene de embocadura, tiene 360 por 80 de ancho. La profundidad, bueno, como allí donde lo instalamos, la verdad que no hay problema ninguna de profundidad, pues ya lo que te vaya dando. Vas aprovechando el terreno, que la verdad que lo difícil muchas veces de esto es donde tú lo instales, que no hay sitio. Aquí allí, gracias a Dios, hay muchos sitios.
El tema de complemento y eso, ¿los compras? ¿Haces tú alguno? ¿Usas piezas que a lo mejor, como decimos, utensilios del día a día nuestra? Hay de todo, vamos a ver, la mayoría de las cosas son compradas. Por ejemplo, mira, estas tinajas o estas cabezas de tinajas, estos son compradas. Esto yo creo que no merece la pena casi ni hacerlo, ni me va a salir así de bien, ¿no? Después hay cosas, carritos o cosas que sí las hago. La mayoría son compradas. La mayoría son buscadas. La celosía del balcón. Sí, mira, eso es lo que hablamos. Aprovechamos mira, esto usos. Es de la basura de al lado de mi casa, que me encontré 2 sillas. Esto es respaldo de una silla de esta de jardín, de una mecedora. Pues la corté y es la celofía. Una vez que esté pintada y eso, pues la verdad que va a estar más... Ahora mismo se ve la diferencia con el corcho, pero una vez que esté pintada, pues la verdad que claro, sí. ya conseguimos lo que es que sea lo más similar a la realidad. Es decir, vamos buscando por cualquier rincón, ¿no, José Antonio? Cualquier cosa te sale la idea. Y muchas veces la basura es muchas cosas de estas que te pueden valer, ¿eh? Esto, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas lo encontré. Yo sé que también suelen usar mucho el tema de cuando son ventanas más pequeñas, trozos de los abanicos. Efectivamente, eso sería para ventanitas muy pequeñas. Para esto la verdad que sería más complicado. Otro año hice unas ventanas que eran 3D, que me salió muy bien, pero no sé ni dónde la tengo y tampoco me servía para este año, digo, no, ni la saco. ¿Sueles guardar de un año para otro cosas o reciclamos todo? ¿Qué vamos haciendo con esos belenes de otros años? Casi todo lo tiro. Por falta de espacio se termina tirando. Ten en cuenta que esto es una cosa que son muy perecederos, esto no es material, nada que se pueda casi guardar, porque cuando tú lo desmontes el corcho se termina partiendo todo, eso se termina deteriorando. Algo, pero muy poco, muy poco. El tema quizá de puertas, ventanas y esas algunas, ¿no? Ventana, pero muy poco. Podemos ver, como has dicho, que vas a llevar una fuente con agua natural, ¿no? Esto lleva un motor. Uy. Esto lleva un motor, en principio ahora mismo todavía más que tengo el tubito a poner el motor, y la idea es ponerle a dos alturas, que entre primero el agua, el motor lo pondré debajo, echar el agua por aquí, se volteará en primera fiambrera y después viene un segundo recipiente. ¿Podemos ver un pequeño proceso, un pequeño tallado de la piedra para que luego nos lo explique? Yo la piedra, hay muchas formas de hacerla, ¿no? Hay muchas formas de hacerle, cada uno, y depende también como tú quieras. Yo, por ejemplo, cojo la piedra, el ladrillo, la voy tallando un poco, ¿no? Para darle un poquito de forma. Y ahora después, bueno, hay muchas formas. Yo la más común que utilizo es con una piedra normal, pues la voy machacando, y con lo cual te queda la textura esta sin que parece piedra, que lo único que es con una piedra machacarla. La vas machacando, la vas haciendo la rugosidad. Veo por aquí también una maquinita, una ayuda. ¿Podemos explicar a los telespectadores qué consiste? Mira, esto es una gran ayuda. Esto es una máquina para cortar corcho. Esto en verdad viene del mundo del maquetismo, del modelismo, ¿eh? Es un hilo incandescente, ¿eh? Esto antes siempre se hacía. Esto va, lo que hace es único calentar y tú vas quemando, ¿eh? Es muy cómoda. Hay muchos tutoriales en internet para hacerla, ¿eh? Yo tengo una hecha, pero la verdad que está dando muy buen resultado. Y la verdad que merece la pena. Este Belén lo estás realizando en una nave, hay que trasladarlo. ¿Cómo te lo organizas para estas piezas tan grandes, el después hacer un traslado y eso? Mira, el traslado va a ser el primer año que lo voy a hacer, otras veces lo he instalado yo directamente, pero claro, allí el problema es que el acceso estaba más lejos de mi casa, y aquí pues más cómodo. La idea ahora mismo son 3 módulos, como tú ves, que son unas puertas de paso antigua de casa, de derrumbe, todo, sí, como ya hemos dicho antes, aprovechando lo que vas encontrando, casi siempre esto por la basura. Y son 2 módulos, uno es este de la izquierda, otro de la derecha y otro de atrás, ¿eh? Y ya posteriormente habrá un 4.º módulo, que es el de atrás del todo, de la huerta de arco esta.
¿Lo llevas totalmente terminado desde aquí o tienes Casi idea? totalmente terminado, a falta de las figuras y algunos los utensilios, los elementos decorativos, pero prácticamente entero decorado. Va en la Hermandad de Rocío, como hemos dicho, previsto inauguración tenemos o no tienes todavía. La fecha exacta no, pero me supongo que será antes de la Inmaculada, al fin de semana está antes de la Inmaculada, para que llegue la Inmaculada pues esté inaugurado ya. Pues dentro de una teja, me estaba preguntando antes por la teja es muy fácil, ¿no ves? La he hecho así a la chapuza para no. Lo que hace es una forma, digamos, de la teja, como sería la teja. Y tú ahora lo único que hace, bueno, esta es muy ancha, la va un poquito más estrecha. Y ahora con algo redondo lo que hace es darle la forma. Pues hemos conocido otro truquito más. Pues lo dicho, lo dejamos trabajando, lo veremos ya montado en la Hermandad de Rocío a partir de días antes del Puente de la Inmaculada y nosotros seguimos conociendo más protagonistas y más belenes. Buenas, continuamos viendo protagonistas, belenes, ahora de la Compañía de Jesús Cruz, un Belén totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, con figuras napolitanas. Es el único aquí en San Lucas que ahora mismo trabaja este tipo de belenes y vamos a conocer un poquito más a fondo a nuestro protagonista y su Belén. Buenas, Jesús. Buenas, ¿qué pasa, Esther? ¿Cuántos años llevamos con los belenes? Pues con los belenes prácticamente toda la vida, porque es verdad que es un veneno que desde pequeño me inculcó mi padre y desde pequeñito he estado siempre haciendo y montando belenes. Pero ya en concreto con este tipo de belenes, con el Belén napolitano, quizás unos 6, 7 años es lo que llevo montando este tipo de belenes. ¿Y por qué este tipo de Belén? ¿De dónde te viene el estilo? Quizás a lo mejor llega a mí un poco por mi gusto cofrade, ¿no? Quizás porque a lo mejor las imágenes, el hecho de que sean de vestir, que sean también articuladas, te dan mucha movilidad. Y no sé, la verdad que desde siempre había sentido mucha admiración por este tipo de Belén y sobre todo por las imágenes, porque es verdad que el Belén napolitano, un porcentaje muy, muy alto de lo que es en sí después de la terminación es la figura y cómo está vestida, ¿no? Y desde siempre me había llamado mucho la atención hasta que ya poco a poco pues empecé a hacerme con figuras y bueno, hasta llegar más o menos a lo que tenemos aquí montado, hemos ya montado. Es un Belén que requiere de muchos detalles, muchos complementos. ¿Qué tiempo llevamos más o menos con el Belén? Bueno, pues trabajando in situ aquí prácticamente desde que se coronó la Virgen de los Dolores. O sea, estamos muy involucrados. ¿Ha terminado nada? Terminó la coronación y prácticamente se empezó. Yo creo que finales de julio, mitad de julio, como tal. Planificándolo siempre un poco antes, pensando, buscando ideas e intentando dentro de lo que cabe cambiarlo, porque eso es verdad sí que no es meramente lo típico, ¿no? El Belén napolitano casi siempre se monta prácticamente igual. Aquí en el fondo nos adaptamos un poco también a nuestras costumbres e intentamos de cambiarlo, de cambiar la escenografía, de trabajar un poco las casas y entonces sí que requiere más tiempo que lo que sería guardar las construcciones y montarlo de un año para otro. Eso a lo mejor sí se podría hacer con menos tiempo, pero para trabajarlo así a este nivel y a esta escala. El problema también son los tamaños muchas veces.
Hay que decir que el Belén napolitano, aparte de lo que hemos dicho de detalle, es un Belén con mucha simbología e incluso mucho el tema de alegorías y eso. Cuéntanos alguna en concreto, sí, ya bueno, lo iremos descubriendo poco a poco. Claro, hombre, el Belén napolitano, bueno, lo primero, lo principal, para el que se enfrenta por primera vez a contemplar uno, lo que más le extraña es que no está recreado en Belén en sí. Es un Belén que hay que retrotraerse a la mitad del siglo XVIII, con Carlos III, que es el que lo trae a España y monta el primero en Madrid, desde 1760, que se viene colocando en el Palacio Real. Y él, al haber sido y ser rey de Nápoles, trae la primera figura. Y bueno, el gusto de la época es al final el que impera a la hora de montarlo, los trajes, los personajes, incluso la escenografía, que como he dicho no está recreada en Belén, sino en el Nápoles de la época. Un momento en el que las ruinas de Pompeya salen a la luz y es un poco donde nace también la simbología del Belén, ¿no? Es un poco como el triunfo del cristianismo sobre el paganismo, porque en todos los Belenes napolitanos el misterio está recreado en el centro de un templo clásico, de lo que sería una ruina romana, grecorromana. Entonces un poco como esa simbología del nacimiento de Cristo sobre el resto de las culturas y de las religiones. Y a raíz de ahí, pues bueno, escenas que se han ido sumando, como son la taberna, como son los personajes más ricos, un poco también el tema del pastor dormido, que un poco como que sueña con esa escena donde todos son iguales ante los ojos de Dios en Nápoles. Por eso hay pastores muy muy pobres y después hay georgianos, que son los personajes más ricos que están saliendo de esa casa con esas cancelas. Y lo que llama la atención es cómo se aleja de esa tendencia de representar al final escenas clásicas. Aquí normalmente no hay Buscando Posada, no hay la Huida a Egipto, no suele haber adoración de los pastores, de la anunciación a los pastores, aunque ahora sí hay algunos autores que la están incluyendo. Pero las escenas típicas son al final la recreación del nacimiento de Dios en el Nápoles de la mitad del 18. Los complementos, ¿vamos buscando por cualquier sitio o son concretos hechos para el Belén? Cuéntanos un poco. Bueno, los belenistas es verdad que estamos todo el año buscando cosas, ¿no? Por todos los sitios donde nos movemos, ¿no? Cuando hacemos algunos viajes, algunas excursiones, los mercadillos. Para esto aún más, porque es verdad que los utensilios y las diferentes piezas que lo componen son cosas más cotidianas, no tienes que buscar a lo mejor una especialización en cosas hebreas o en cosas de esa época. Entonces cualquier cacharrito de porcelana, cualquier vasija, cualquier plato, la cacharrería, ¿no? Que al final nos recuerda un poco más a nuestra zona, a la parte de Granada. Pues cualquier cosita que va apareciendo al final la vas incluyendo, ¿no? También después hay cosas hechas es profesa, todo el tema de la fruta, que son también cosas muy típicas del Belén napolitano, y las carnes, vemos al cocinero que tiene la carne, todo eso es realizado en cera, y eso sí está hecho es profeso para el Belén. Luego el tema de las aulas, que también hay alguna que sí es original de Nápoles, como la grande que está allí justo debajito de los platos que están colgados, esa sí es original napolitana. Las demás algunas son un poco también adaptaciones, ¿no? Yo lo que te digo, que al final el hecho de estar aquí y de ser de aquí, pues tú acabas también incluyendo cosas propias tuyas y de tu tierra, aunque el Belén sea de origen napolitano. Hay que decir que las figuras, como tú has dicho, son vestidas, se asemejan un poco en lo que hablamos, un poco el tema de las figuras, lo que es el paso, las vírgenes y eso, que son un poco el cuerpo articulado y eso. Cuéntanos un poquito con más detalle el tema de las figuras, porque las vistes tú todas. Sí, las figuras napolitanas, aunque las vemos vestidas, ¿no? Pues lo que son los cuerpos, vamos a intentar quitarla de la base, lo que son los cuerpos son de estopa, ¿vale? Son un maniquí de alambre recubierto de estopa, y lo único que va terminado en barro sería la cabeza, las piernas y los brazos. Y sobre este maniquí de estopa es donde se viene a trabajar y a empezar a complementar toda la indumentaria de la figura. La mayoría, sobre todo las figuras nobles, están todas vestidas con seda salvaje, y después pues enriquecida con galones, con pequeños bordados, con todo tipo de pasamanería. En este caso están recreando el baile de la tarantela, que es un baile típico italiano que se recrea en los bailes napolitanos, pero por ejemplo vemos aquí la castañuela, que al final es un detalle muy nuestro, ese binomio muchas veces que se ven en este tipo de cosas, de cositas allí y cositas aquí, ¿vale? Luego ya los pastores, que son más pobres, pues sí lo vemos con telas menos ricas, ¿no? Menos enriquecidas,
pero igualmente todos son de estopa. Otra curiosidad, por ejemplo, el tema del nacimiento en sí, vemos como las imágenes al final principales, tanto de la Virgen y de San José, a pesar de que están vestidas con seda, no están tan arregladas, no están tan enriquecidas como, por ejemplo, los Reyes Magos, ¿vale? En este caso, estos tres que sí lucen unas capas bordadas, con bordados antiguos. El Rey Gaspar tiene una capa blanca de tul de hojilla, y tanto Melchor como Baltasar también son unos bordados antiguos otomanos, el primero, y unos bordados antiguos de casulla pasados a la capa de verde agua del rey Baltasar. Otra de las características de los belenes napolitanos son los coros angelicales, ¿no? Las cascadas de ángeles, que aquí, pues bueno, solo hay 3. Lo suyo sería tener de 10 para arriba. Y también lo que sería la representación de la Trinidad perfecta, es decir, Dios Hijo en los brazos de María, Dios Espíritu Santo en la representación de la paloma, y Dios Padre, que es una figura que en los belenes hebreos, en los belenes tradicionales, pues muy rara vez se representa, ¿no? También la representación del sol y la luna, ¿no? Como el día y la noche, así como la estrella que guía a los magos hasta Jesús. Bueno, y en la mano de Baltasar resalta un poco, en este año también de la circunnavegación, ese barquito de plata, ¿vale? Ese es el rey, quizás el más exótico de los 3, un poco como la culminación de esa primera vuelta al mundo, que también se le ofrece al niño Dios en las manos del rey Baltasar, además de todos los presentes y del pastor Benino, que siempre se coloca también a las plantas del nacimiento, que, como te he dicho antes, es un poco realmente el artífice de toda esta locura. Él, según la tradición, en su sueño, pues imagina una Nápoles en la que todos son iguales a los ojos de Dios, donde no hay ricos ni pobres, y por eso está dormido soñando con el nacimiento. Jesús, yo me quedo con una duda. Hemos dicho que las figuras las vistes tú, pero el ropaje lo haces tú, o hay quien te ayuda con las vestimentas, las compramos, ¿cómo va? No, eso todo es realizado por mí. Hay algunas cosillas que sí ha habido algo de ayuda, pero prácticamente el 90% de la ropa de todas las imágenes están hechas por mí. Eso hay que seleccionar muchas veces las telas, como te he dicho, los personajes así un poco más ricos, que sí están todas vestidas con sedas naturales, enriquecidas con pedrería, luego con algunos galones antiguos también, y el resto de los pastores que sí visten por ropas de lana o imitando la lana. Estos, por ejemplo, estos 2 personajes que también van ricamente vestidos, el señor con la corbata, todo ese encaje, esa concha pequeña es de oro, del filo. También, por ejemplo, la diferencia como las cestas de ellos son de metal plateado y el resto son de mimbre, ¿no? Un poco la diferencia, que diferenciar entre personajes entre unos y otros. El rincón este que vemos aquí, que todavía estás trabajándolo, sí. ¿Una fuente con agua natural también o qué vamos a ver? Sí, este ya es el último rincón del Belén, prácticamente el que queda por terminar. Y sí, la representación es una fuente típica clásica de las que nos podemos encontrar en cualquier plaza de alguna ciudad italiana. Y vemos esta recreación aquí de Neptuno y estas figurillas de aquí que irán de juego repartidas por la parte alta de la fuente. Y es en la escena donde se va a representar el baile clásico de la tarantela con estos pastores y la señora que baila al son de los que están danzando. Lo que vuelvo a repetir, al final también se acaban mezclando cositas de aquí, ¿no? Pues entre tanta pequeña bandurria, algún instrumento, pues al final se cuela la zambomba típica y clásica de nuestra zona. Y es prácticamente ya el último rinconcillo que queda para terminar Belén. Decirte también que en los belenes napolitanos clásicos realmente el misterio suele ocupar la parte central del Belén, ¿no? Lo que pasa que, y de hecho estos 2 años anteriores yo lo he hecho así, lo tenía puesto en el medio. Lo que pasa es que, como te he comentado, también intentando buscar cambiar un poco, las dimensiones de la habitación pues son las que son y no dan para más. Hay que partir también de la base de que todas estas figuras están entre 35 y 38, que es la medida estándar napolitana. Entonces las construcciones se crecen muchísimo y es imposible de ampliarlo más de lo que hay, ¿no? Ya es un milagro que todo esto entre aquí. Así que por eso aquí este año está un poco desplazado a la derecha, prácticamente ocupa la esquina de la derecha, pero por norma general debe de ir en el medio. Hay que decir que esto es un cuarto de su casa en el que él monta y en el mismo cuarto vas trabajando, ¿no? Vemos en el otro lateral del cuarto tu mesa de trabajo con tu herramienta. Explicamos un poquito qué es lo que nos encontramos por allí. Bueno, pues por ahí muchas brochas, muchos pinceles,
mucha tornillería porque estoy terminando de colocar los corchos este año. También he jugado un poco con las proporciones de bajarlo hasta prácticamente el suelo, porque como te he comentado es imposible de ponerlo todo a la misma altura, porque es que aunque el Belén napolitano como es todo como muy apegotonado, ¿no? Todas las figuras están muy juntas. Por intentar darle un poco de respiro y al final, como yo digo, te pegas 3 o 4 meses trabajando el Belén y luego no se ve nada, ¿no? A mí me pone malo que toda la parte de detrás de la fuente al final con los matorrales y todo el follaje de aquí no se ve nada, ¿no? Lo vas Y claro, y la de hora que tiene el suelo de ahí detrás y no se ve. Pero a pesar de todo eso, he intentado de que se viera lo máximo posible, intentando bajar este año el Belén casi, como te digo, a unos 40-50 centímetros del suelo, entonces hay mucho tornillo de terminar de poner de corcho esta parte de aquí, mucha cola blanca. Y bueno, aquí es que, como has dicho, en este cuarto, demasiado, como te digo, se hace porque esto al final estamos dentro de un piso, esto no es un local y hay que intentar tenerlo todo muy recogido, todo muy limpio, porque al final, si no, el Belén se extiende por toda la casa y es imposible de convivir aquí el Belén y nosotros. Y por eso está todo más o menos recogido. Yo estoy viendo detrás tuya un texto, porque como belenista que soy voy observando todos los detalles. Y él ve visto eso, que exactamente, que va relacionado con lo que es San Francisco. Pues mira, la has visto de rebote. Esto es un texto que me ha regalado Fray José de Sanlúcar. Yo, la parte belenista más puramente de maqueta, sí que es verdad que, bueno, ¿sabes? Me conoces desde pequeño, tanto con Julio Valdera, ¿no? Con Antonio Parejo, que fueron mis inicios ayudando en el Belén del Rocío, mi padre en el Belén del Consuelo cuando yo era muy pequeño. Pero lo que es en sí la devoción como tal al Belén, sí que es verdad que me la ha inculcado Fray José. Es verdad que él siente auténtica devoción tanto por el niño Jesús como por en sí el misterio del nacimiento del niño Dios. Y me ha traído este artículo porque estamos a las puertas de un aniversario enorme para el tema del belenismo, el 800 aniversario de que San Francisco creara aquel primer Belén en la Cueva de Grecho en la Navidad de 1223. Y un pequeño texto que ha sacado, creo que está extraído de un boletín de la Orden o algo así, para que lo tuviera aquí mientras que construía el Belén, sobre un poco, recabando información y algunos datos, la página de ellos, y algunos datos sobre lo que tuvo que ser aquella primera noche, en la que realmente como tal no se monta un Belén, sino que San Francisco en la misa de Nochebuena, en la misa del Gallo, pues pone un niño Jesús y con los vecinos del pueblo y con los animales hace una especie de Belén viviente, ¿no? Realmente no pensemos que aquel Belén tenía algo que ver ni con esto ni con un Belén como tal artístico. Era más bien un Belén viviente, pero sí que es verdad que de ahí es donde viene parte, siendo el Belén napolitano más antiguo realmente que la invención de San Francisco, porque los primeros datos de Belenes en Nápoles hablan de 1023, 1024, o sea que estamos hablando de que ya ha superado el primer milenio como tal el Belén napolitano. Fecha de inauguración este año, se podrá visitar o sí. ¿Cómo lo vamos a hacer este año? Bueno, si me pongo para el Día de los Santos creo que lo puedo inaugurar. En principio todavía no hemos hablado de ninguna fecha, pero vamos, en principio no hay problema. Ya el año pasado también vinieron algunos amigos y mi problema es mi horario de trabajo, que lo tengo siempre muy complicado, y el de Sole, mi novia, pues también es un poco difícil, pero siempre intentamos de que los amigos y todo lo que nos habla por redes, que quiere verlo y demás, ya más o menos también se va despertando un poco intriga por el Belén napolitano, porque es algo que, como tú has dicho, yo en Sanlúcar a día de hoy creo que solo monto como tal yo. Miguel Quintero sí ha montado también muchos años en Calle Barrameda, aunque realmente él un poco alejado de lo que es en sí el Belén napolitano. Más bien... Él viste y eso, pero es cierto que va un poco más al Belén hebreo, mezclando lo que es la figura vestida. Tiene una mezcla, no es tan napolitano como el tuyo. Ahí está, ¿no? Estas figuras como tal sí se pueden decir que son napolitanas en el sentido de que están hechas en Nápoles. No son figuras de usanza napolitana ni recreando, no. Estas son todas de Francesco Testa, que es un escultor napolitano, que es el que nos la manda. Y hombre, es verdad, Miguel también tenía cosas de Ríos Alagares, que él tenía cositas, quizás más un Belén barroco como tal. Pero bueno, se puede meter dentro de... Sí, es más similar a... Es más parecido a esto que al Belén hebreo. Que al Belén hebreo. Pues nada, muchas gracias. Hemos conocido un poco más de historia de Belén, de otro estilo totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Y nos seguimos nosotros la semana que viene con más protagonistas y más Belenes.